vamos a estar haciendo, bueno, tuvimos ya un programa, el programa pasado con Guillermo, y él va a seguir con nosotros en este programa y en otro más, en una serie de programas que vamos a estar haciendo sobre la agricultura, y bueno, todos los temas que la rodean, sobre todo, bueno, en este momento tan complejo. Hoy en particular vamos a estar hablando sobre cómo el cambio climático va a afectar a las cosechas y qué va a pasar con la producción de alimentos, qué podemos hacer desde este momento y también desde lo individual para, además de lo colectivo, para superar la crisis. Bueno, estamos acá con Juan Cruz y bueno, con Guillermo. No sé si querés empezar, Guillermo, a contarnos un poco de lo que ya habíamos hablado y de cómo se relaciona y se encadena con esto que vamos a empezar a hablar hoy. Sí, ¿qué tal? Hola, ¿cómo les va? Hola, Isabel. Bueno, yo lo que quería hacer primero era como un repaso del programa anterior, donde hablamos de algunos eventos climáticos extremos, como que ya se sabe, pues ya están pronosticados que van a ocurrir, con solamente un cambio que ya es inevitable de 1,5 grados más con respecto a la época preindustrial. Ya estamos encaminados. Esto va a traer una mayor presencia, ya está trayendo en realidad, simplemente lo tengo que decir, huracanes, sequías, inundaciones, eventos climáticos extremos. Sobre todo el clima se vuelve más y más impredecible. Esto obviamente repercute muchísimo en la producción agrícola. Yo que estuve en el campo muchísimos años, me pasé 35 años ahí, no les puedo explicar lo mucho que depende la gente de campo del clima. Están todo el tiempo pendientes de si va a llover o si va a haber sequía. En general es muy raro que el tiempo sea perfecto y que acompañe exactamente a todas las siembras y todo lo que queremos hacer. Pero eso está dentro de las reglas de juego, de lo normal. El cambio climático le agrega una dimensión mucho más impredecible a esta variable que es el clima en lo que es la producción agrícola. La agricultura industrial, como sabemos, está basada en unas pocas variedades, unas pocas especies que se cultivan y es muy homogénea genéticamente. Eso es porque es justamente a partir de la Revolución Verde, ¿no? Que ocurrió en los años 70, donde se empezaron a utilizar masivamente grandes cantidades de fertilizantes. Mucha gente parece que la historia de la agricultura industrial apareció en los 90, pero yo creo que gente joven y que no tiene por ahí, como los viejos, como yo, una historia un poquito más remota, un poquito más anterior. Yo viví la época en que apareció la soja transgénica y yo ya era grande inclusive, ya era adulto en los 90 cuando apareció este evento. Pero en realidad la revolución agrícola, la revolución verde, ocurrió unos años antes de eso, que fue un gran boom en la producción. Producción mecanizada, con uso de fertilizantes, con semillas que ellos dicen mejoradas, semillas híbridas, antes de las semillas genéticamente modificadas que son las que hay ahora. No todas, pero en gran medida sí, muchas de ellas. Y entonces estábamos hablando de la falta de diversidad, los cultivos que son genéticamente idénticos, aparece una enfermedad o una sequía o algún problema y estos cultivos que son genéticamente idénticos no tienen los mismos mecanismos de defensa que tiene en el pool genético una planta que tiene mucha diversidad genética en sí misma. Entonces es más frágil la producción. FAO tiene algunos datos muy preocupantes sobre los rendimientos agrícolas para el 2050. Se supone que van a sufrir una merma, es decir, una disminución del orden del 16% la producción agrícola. Y alimentos básicos, ¿no? Como trigo, arroz, maíz, los alimentos que alimentan a la mayor parte de la población, es posible que aumenten. Y estos son datos de FAO, no es una ONG ambientalista que delira con datos tremendos, es la FAO. La FAO espera que haya un incremento debido al cambio climático del 150%, porque va a ser mucho más difícil producir alimentos. Entonces la escasez
en un mercado capitalista hace que los precios suban. Y lo más preocupante de todo es que nadie puede imaginarse un escenario así sin pensar en migraciones masivas y fuertes revueltas sociales, ¿no? Los famosos refugiados climáticos, la gente que ya está cruzando el Mediterráneo para ir a Europa, porque en el Sahel ya no se puede, o sea, en África, en el Sahel, que es la parte inmediatamente por debajo del Sahara, o el África subsahariana, ya la producción está muy comprometida. Es una de las zonas del mundo donde el cambio climático va a repercutir con más fuerza. Recuerdo, perdón que te interrumpa, Guillermo, ¿No? recuerdo un vivo con Flavia en el que ella decía que estamos como acostumbrados por todas estas películas norteamericanas, de que lo primero que pasa con el cambio climático son olas enormes que vienen sobre las ciudades y arrasan, y entonces como que hay que enfrentarse a eso, pero que en realidad, digamos, en lo que vamos a ver primero son los conflictos sociales, un aumento enorme en la cantidad de guerras por este tipo de cosas, porque los estados no van a querer aceptar a toda esta población, que van a ser millones, y por la cuestión del agua, que de hecho ya es un tema muy preocupante en casi todos los lugares del mundo. Quizás acá en particular en Argentina tienen una reserva de agua bastante grande, pero bueno, por ejemplo, en el caso de todas las megaurbes que hay en Latinoamérica, el Distrito Federal en México, primero que está hipercontaminado y además que no tienen agua. Y bueno, ni hablar de lugares que son ya de por sí desérticos. Bueno, y nosotros tenemos que imaginarnos, sobre todo ustedes que son jóvenes, qué es lo que podemos hacer. No vamos a poder evitar este 1,5% y tal vez 1,5 grados de más, por las consecuencias que ya sabemos que va a traer, pero podemos hacer algunas cosas, además de pedirle, de demandar a los gobiernos que digan la verdad y que actúen en consecuencia para parar esto, para mitigar este cambio climático. Nosotros, ¿qué podemos hacer en nuestras casas, a nuestro alcance? ¿Cómo nos podemos preparar para esto? Lo primero, para mí, es tomar conciencia de todas las cosas que damos por sentado, que creemos que siempre han sido así y siempre van a ser así, porque es lo mismo que el sol sale a la mañana y es de día, y a la noche se pone y es de noche, y después sale la luna, y no es así. Por ejemplo, es normal que para nosotros que salga agua de la canilla, pero en realidad ante un escenario de colapso no va a salir agua de la canilla, van a empezar a fallar los servicios básicos, van a empezar a dejar de existir. No sabemos en qué, cuán rápido va a ocurrir esto, pero si hay un colapso generalizado, global, sin duda que va a ocurrir. Entonces, tenemos que ser conscientes del agua de la canilla que usamos, del gas, que es otra cosa que viene de cientos y a veces miles de kilómetros de distancia, el gas, la electricidad, las comunicaciones, esto que estamos haciendo nosotros, toda la red que nos genera esta sensación de fácil solución a los temas vitales. Hoy tenemos nuestros temas vitales están fácilmente solucionados por el sistema. Como hablábamos antes en off, no tienen cargados muchas veces los costos ambientales estos sistemas, ¿no? Pero bueno, por ahora gozamos de ellos y esperemos que sea así por muchísimo tiempo más. Pero ¿qué pasa si fallan? Claro. Entonces tenemos que ver... Dale, Juan. Justo estabas hablando de la cuestión del agua y yo lo que me imagino, algo que ya está pasando, es una cuestión de que el agua de la canilla, que teóricamente tiene que ser potable, va a empezar a no ser potable, o ya por ejemplo, yo estoy acá en Bahía Blanca y el agua viene del dique Paso Piedra, y hay una sequía tremenda y genera que salga agua de las canillas con algas, con mal olor, no se potabiliza. Entonces ya la función del agua para beber no está. Después las cuestiones de las comunicaciones, esta facilidad que tenemos de
poder saber lo que está pasando en otras partes del mundo son gracias a justamente estas comunicaciones, pero son privadas. Tranquilamente, de un día para el otro dicen, listo, chau, cerramos las comunicaciones Exacto. y nos quedamos aislados. Y entonces también ir armando la cabeza de alguna manera como para decir, bueno, a ver, agua, ¿de dónde saco? Comida, ¿cómo la hago? Refugio, energía. Exacto. También Sí, tenemos que... Pero, dale. no, no, nada, iba a decir solamente que la prueba como de la comodidad, entre comillas, con la que vivimos, quiero decir como en la ciudad, en especial, la facilidad que tenemos para las cosas, es mismo que, por ejemplo, ahora estando en cuarentena, yo pude estar meses en mi casa sin salir y me llegaba el agua, me llegaba la comida, me llegaba la electricidad, sin moverme, ¿no? Así Pero, es. digamos, todo eso sí se mueve, todo eso viene de algún lado y todo eso tiene atrás todo un impacto y se va a ver. Y como mentalizarse eso y bueno, ahora sí ver qué es lo que podemos hacer, que Guillermo nos cuente. Bueno, tenemos que, por ejemplo, con el agua, qué sé yo, el que vive en un departamento por ahí no la tiene tan fácil, pero el que vive en una casa puede hacer un sistema de captación de agua de lluvia. Ya hay, están muy perfeccionados, son muy sencillos, muy baratos de hacer. Yo admito que tengo que hacer el mío, sobre todo para empezar a regar con agua de lluvia, y, porque acá donde yo vivo, antes el agua era muy barata, pero va a dejar de serlo porque cambiamos de proveedor. Entonces voy a tener que captar agua de lluvia, eso se puede hacer perfectamente, pero también tenemos que ser más autosuficientes. Si queremos ir hacia la autosuficiencia, aquellos que están pensando en volver a ruralizarse como, o sea, nuestros antepasados hace 3 o 4 generaciones solamente, la mayoría vivía en el campo, no vivían, o vivían más cerca del campo que nosotros. Este fenómeno de las grandes ciudades es relativamente reciente, ¿no? Y es probable que en un escenario de colapso, y perdonen que insista con algo tan tremendo y tan feo, pero es la realidad, nos vamos a tener que volver a ruralizar, nos vamos a tener que readaptar a vivir en un ámbito rural o algo parecido. Ser más autosuficientes, por ejemplo, en la generación de energía eléctrica a partir del sol o del viento, producir nuestra propia leña, nuestra propia madera. Y estoy hablando de cosas que son totalmente posibles. Después de todo es lo que la humanidad vino haciendo durante siglos y no poniendo el sistema en peligro de colapso. No, eso lo hicimos nosotros con otros sistemas para calentarnos, para tener agua. Eran tan buenos que pusimos todo en peligro. Eh, y por otro lado, tenemos que ser proactivos en la búsqueda ya mismo y en donde estemos y como podamos, en busca de la mayor autosuficiencia posible. Y aquí es donde aparece la necesidad de tener una huerta. Aquí enganchamos con la charla que tuvieron ustedes tal vez con el reciclador, yo esa me la perdí, con Carlos. Tener una huerta, aunque sea en maceta, aunque no alcance para cubrir ni una cuarta parte de nuestras necesidades, no importa. Esto nos va a enseñar, por ahí no vamos a comer todo lo que quisiéramos de nuestra huerta en maceta, pero seguro nos va a alcanzar para valorar que lo que comemos, lo que cuesta producir lo que comemos. Y reconocer el valor de quienes producen para nosotros, de la gente que sí está en el campo o en los cinturones hortícolas de las ciudades. Todas las grandes ciudades tienen un cinturón hortícola. Reconocer el valor de lo que ellos hacen. Esta es la gente que nos alimenta y a la vez es la gente que está peor remunerada. Y es la gente más postergada en todo sentido, educación, salud, todo lo que nosotros gozamos, ellos no lo tienen. Y son justamente tal vez uno de los eslabones más importantes de toda esta cadena que nos sostiene. Son los que producen nuestros alimentos, ni más ni menos. Y Además, también, perdón, no, que también de lo que hablábamos antes,
y por un artículo que sacó el equipo de investigación ayer, que de hecho está muy bueno para los que lo quieren leer, podemos dejar el link acá, ver como lo vulnerada que está toda la gente que se encarga de producir por este mismo sistema, como decía, no me recuerdo ahora quién, pero que no es agroproductivo, sino agrodestructivo, eh, y son las consecuencias que tiene. En el glifosato se ve todo eso. Y el glifosato es uno de todos los tóxicos que se usan y además hay muchas otras cosas, ¿no? Aparte de eso, pero digamos, en eso se ve muy bien. Esto. Sí, el glifosato se utilizó como bandera y no le falta mérito porque es muy malo, realmente es cancerígeno, es teratogénico, o sea, produce malformaciones en los fetos, produce cambios en el ADN que luego se traducen en malformaciones. Es realmente muy malo y apareció, yo me acuerdo cuando apareció el glifosato, yo ya era productor agropecuario cuando apareció, y Monsanto, que en ese tiempo tenía la patente y era el único que podía comercializarlo bajo la marca Roundup. Lo primero, las investigaciones, supuestas investigaciones que hicieron los de Monsanto, que fueron aceptadas por la USDA, por digamos, el organismo que en Estados Unidos acepta o rechaza los productos que van a ser aplicados en el agro, el equivalente al SENASA nuestro, y luego la Secretaría de Agricultura lo aceptó sin ponerlo bajo estudio. Ellos decían que, o sea, Monsanto decía que el glifosato se neutralizaba, que las bacterias del suelo se lo comían, lo transformaban en otras cosas y lo hacían inofensivo. Y resulta que ahora, unos años después, la Organización Mundial de la Salud lo cataloga como posible cancerígeno. Y acá, en nuestro país, se han hecho estudios demostrando que no solamente es cancerígeno, sino que es mutagénico, que produce, es realmente muy malo, que los pueblos que están, y las poblaciones que están en lugares que se dedican exclusivamente a la agricultura, están todos contaminados. El agua de lluvia tiene rastros de glifosato, que los ríos tienen glifosato y que prácticamente nuestro país tiene el récord de ser el que más glifosato usa per cápita. O sea, está bien, es un país muy agrícola y somos relativamente pocos, pero no es ningún récord para exhibir orgulloso de tener tal uso de este veneno espantoso. Pero no es el único. El glifosato es la bandera. Es lo que todo el mundo dice, el glifosato. Se usan decenas de agroquímicos, de agrotóxicos en el campo para producir. No solamente el glifosato. Y todo eso tiene que ser transformado, se puede transformar, no es que no se puede, no tenemos que comprar tampoco esa mentira. Y les quería comentar otra cosita más, que tiene que ver con lo que veníamos hablando de hacernos conscientes de nuestro entorno, de lo que cuestan los alimentos y cómo se producen los alimentos, ¿no? Primero que el hecho de tener una huertita, por más pequeña que sea, nos va a servir como una práctica muy buena para la meditación, para nuestra propia transformación. Es bárbaro, es fantástico, yo se lo recomiendo a todos. Ya en otro tono estoy hablando no tan dramático. Lo mismo, si no podés hacer una huerta, o no tenés ganas de hacer una huerta, por lo menos reciclá tus residuos orgánicos, hacé compost, prepara compost. Hay cientos de tutoriales en YouTube, hay muchísimo material en Internet. Cualquiera puede aprender a hacer compost, es muy fácil, y en vez de tirar la cáscara de banana y los residuos de todos los vegetales que comés, los que somos vegetarianos sabemos que en una casa donde se comen solo vegetales se produce una gran cantidad de residuos de origen de tipo orgánico que se pueden reconvertir en un abono, que es el compost. Y aunque sea, si no tenés una huerta, después se lo das a alguien que tenga una huerta. Y esto lo que te va a enseñar es cómo se las arregla la naturaleza con los desechos orgánicos. Qué distinto que hace con nosotros, que los tiramos todos en un cinturón
mal llamado ecológico, para que se pudran mal, sin ningún propósito más que contaminar las napas, porque eso es lo que sucede en esos cinturones ecológicos. Y nos va a enseñar el hecho de producir compost, cómo funciona esa cadena que tiene como eslabones a la vida, la muerte, la descomposición y la vuelta a la vida. De esa cadena sale el alimento de las plantas que terminan convirtiéndose en nuestro propio alimento. Entonces es un muy buen ejercicio para darse cuenta. Y no lo tirás el compost después, sino se lo das a alguien que lo vaya a aprovechar, o lo tirás en una plaza, se lo pones en el arbolito que está en tu cuadra. Claro. Sí, es eso. La acción de hacer un compost y darte cuenta de que hay un ciclo. O sea, esto no es basura, sino es nutriente para las plantas que me van a dar de comer. Y entonces eso hace como que tu cabeza te diga, va por acá. Y después encontrás más ciclos en otras partes, en otros hábitos. Y bueno, creo que ahí es donde tenemos que apuntar. Ahí también donde tiene que estar la educación. Y también esas cosas de decir, bien, a ver, me voy a bañar, ¿de dónde viene el shampoo? ¿De dónde viene el jabón? ¿De dónde viene la pasta dentífrica? ¿Puedo hacerlo yo? ¿Puedo hacerlo otra persona? ¿Cómo se hace? Y de esa manera, tener esas cosas en la cabeza, de alguna manera te van a hacer ir craneando la verdadera independencia, que no es solitaria, sino que es en comunidad, pero de esa manera, en compartir sabiduría y en compartir estas cosas que son tan buenas. Tienen que ir por ahí. Sí, también cambiar como la idea que nos viene del sistema de basura y de producto de consumo, ¿no? El orden es un producto de consumo que se vuelve basura. Y para la naturaleza la basura no es lo mismo que para nosotros, y no podemos ver que no sea así. Y también la naturaleza no existe la basura. Sí. También para como entender un poco como esta desconexión en la que vivimos, dejamos de tarea para los que les interese un test, que son 20 preguntas sobre cómo, sobre el medio en el que uno vive y que vamos a conversar en el próximo programa sobre este test, así que para los que le quieran hacer. Y bueno, yo creo que acá cerramos porque nos estamos quedando sin tiempo, así que un gusto hablar con ustedes y esperamos que les haya gustado el programa y que sigan con nosotros para los próximos programas de esta serie que vamos a estar haciendo. Bueno, muchos saludos. Nos vamos. Chao. Wow. Chao. Gracias. Chao.